Una, dos, tres. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pío Rabasa y les voy a presentar con los que va a ser mi focus group. Di tu nombre. Javier Abascal. Diego García. Begoña Zaragoza. André Vega. Emilio Rabasa. José García. Diego Gallastegui. Los tópicos que vamos a usar para el fantasy, mi tesis, que es un podcast sobre fantasy, mi plan es hacerlo los miércoles, es para, como saben, Estados Unidos es un producto muy grande y en México está empezando a subir cada vez más, como la afición del fútbol americano, con los partidos en la NFL y es un producto muy grande. Y los tópicos que vamos a usar es pros y contras. Ustedes si pagarían por un podcast o por un servicio así, ¿cuánto pagarían? ¿Qué harían? ¿Les serviría ayuda de un experto como seré yo? Y ya. A ver, empezamos contigo, Javier. ¿Tú te ayudaría? Yo no pagaría, pero sí me ayudaría a tener información de gente que sepa más del tema. Y tú, por ejemplo, o sea, ustedes en particular, ¿usan alguna página o algo para apoyarse de a quién sentar, a quién poner, a Fantasy Pros. Fantasy Pros. todos Fantasy Pros? Twitter. Como saben, Fantasy Pros es una página que cuesta. ¿La usan de paga o solo...? O sea, cuesta la mitad, o sea, hay cosas que cuestan y algunas. ¿Ustedes lo usan como sin cobro o normal? Yo Sin cobro. ¿Gratuita? gratuita. Yo pago un mes antes del draft. ¿Y, O sea, nada más hago un pago por un mes y ya lo cancelo. ¿Y cuánto cuesta normalmente? Pago como $10. Y ya cancelo el cargo para que no me lo sigan haciendo. Yo creo que la plataforma de Fantasy Pros lo que a mí me sirve mucho es que tengo ya como una plataforma en la que yo puedo usar mis modelos para hacer mock drafts y así, pero con keepers, cosas más elevadas, digamos. Pero para ver información o así, con lo que tengo en Twitter, que es gratuita, estoy bien. Pero yo creo que tal vez los que estamos acá somos personas que nos gusta mucho y estamos bien informadas. Pero mucha gente con la que yo juego me pregunta a mí y no les cobro, pero podría cobrar. Bueno, sí, y o sea, otra cosa, ustedes, por ejemplo, cuando ven todos los domingos el americano, ¿no? ¿Lo ven solo por fantasy? ¿O lo ven porque les gusta? ¿O su equipo? ¿Lo están siguiendo todo el domingo? O sea, ¿cómo va su equipo de fantasy? ¿Si gana, si pierde? ¿O ya hasta el final del día ven cómo van? Sí, no, yo digo, soy muy fanático de los Cowboys, entonces ya de cajón me echo ese partido. Del peor equipo. Y luego me echo el NFL Red Zone. Si no está jugando los Cowboys, me echo el NFL Red Zone y ahí estoy pendiente de mi celular, cómo van mis jugadores y sigo lo que es los resultados de cada uno de los resultados de la semana, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo estoy los domingos, por ejemplo, todo el domingo ocupa mi domingo desde las 12 hasta que acaba a las 10 de la noche el último partido, viendo el americano, checando fantasy, viendo si gano, si pierdo. Y creo que en México no está tan... O sea, a los mexicanos sí les gusta mucho. Yo creo que es el segundo deporte, pero no está tan... No hay tanta opinión. Hay mucha gente... Nosotros hablamos inglés, pero las páginas están en inglés. Necesita una plataforma como, no creen, como que esté en español, que la gente pueda entender, estén más informada, porque no están informados. ¿O cómo ven? O sea, ¿qué piensan? Yo creo que sí falta contenido en español, porque sí, yo creo que entre Fantasy Pros o Twitter o yo sigo mucho los expertos de ESPN, sí todo el contenido es en inglés. Sí hay pocos expertos que están publicando contenido en español. ¿Y creen que hay mucha mejora? O sea, ¿creen que siga creciendo mucho o se quede estancado aquí en México? ¿O cómo sea la situación, como han visto? No, yo creo que sí va a crecer entre el esfuerzo por la NFL de tener partidos aquí en México y en Londres. Para empezar, yo creo que sí va a ir agarrando más afición en todo el mundo. Yo creo que sí, que está creciendo muchísimo. O sea, yo empecé a jugar fantasy cuando nadie jugaba fantasy en México. Y para llegar a las ligas de fantasy en las páginas, tenías que hacer todo un relajo, o sea, de menú, juegos, o sea, no era accesible, ya sabes. Y ahorita te metes a la página de NFL y lo primero que te sale es fantasy. O sea, a nivel global. Pero, pues, o sea, yo me acuerdo que veo el americano desde chiquito, hace 10 años muy poca gente veía el americano, te decían como de, ay sí, le voy a los Steelers.
pero Y no tenían ni idea. ni Y pasaban los hoy, partidos, ¿no? exacto, y hoy, no, y sí los pasaban, pero pues nadie los veía. Y hoy ya ves que muchísima gente juega fantasy. O sea, muchísima gente está informada de americano y hoy puedo platicar con mucha gente y sabe ya mucho más de americano por el fantasy. Porque te dicen, güey, pues aprendí porque Y ven los quiero partidos. ganar. Por ejemplo, vas un domingo a un restaurante y ven a todos, ves todos en las pantallas, ya pasan antes de, aunque, a menos que sea un muy buen partido de fútbol, con Madrid, Barça, o pasan, la prioridad es pasan el americano en los restaurantes. Porque ahora, pasan hoy todo el mundo quiere ver a Kansas porque todo el mundo tiene a Kareem Hunt o a Mahomes o así. O sea, o en otros equipos, a los Rams traes a Todd Gurley. O sea, son jugadores que ya pesan en los fantasies. Antes, si no había fantasy, pues realmente todo el mundo iba a ver el partido de los Cowboys, Steelers y, no sé, los Patriotas. Y ya. Exacto. O ya todo el mundo ve a los Vikings o a los Dolphins o al que sea porque traen un jugador ahí. Y ustedes lo hacen lo hacen por apuestan o lo hacen solo gratis, porque en las páginas es gratis, pero se usa mucho apuesta por afuera. ¿Ustedes lo hacen por apuesta o cómo funciona? Bueno, yo sí apuesto, pero bueno, recapitulando un poco las preguntas pasadas y intentando hilarla con el nuevo tema, creo que aquí hay que ver exactamente a qué público se quiere identificar, porque a final de cuentas, pues sí, eso sería importante que se apoyara al público en México que con consejos, con más información, etcétera, etcétera, pero a final de cuentas somos una muestra muy reducida nosotros y no sabemos hasta qué punto a cuánta gente le interesa jugar de lleno, meterse, o sea, fehacientemente a lo que está haciendo. Entonces, si no de nada sirve apoyarlos con esta información, etcétera, si la muestra, bueno, desconozco los números, pero es muy reducida. O sea, a final de cuentas creo que por temas de apuestas y por temas de simplemente del gusto, o sea, pues el deporte pues está creciendo muchísimo, pero me cuesta creer que si se les da contenido de alguna u otra forma, verdaderamente pueda crecer exponencialmente como tal la aplicación. Entonces, pues, no sé, me cuesta por ese lado. Y por ejemplo, en Estados Unidos es un negocio de millones de dólares y hay gente que solo trabaja y le pagan para esto, es lo único que hace. Y no solo también es checar estadísticas, contra quién va a jugar, y a veces contra quién va a jugar, si le va a ir bien o si le va a ir mal. Y ¿usted qué cambiaría para que se vuelva más famoso? O sea, en México, ¿qué harían? Yo creo que una muy buena opción es una plataforma para la gente que va empezando, donde el contenido esté totalmente en español, donde se explique cómo funciona el fantasy, un touchdown, por qué te da tantos puntos, cuáles son las diferentes modalidades que hay, si es por recepción, estándar, cuáles son las diferentes plataformas, cuáles son las diferencias. Yo creo que eso ayudaría muchísimo para empezar a meter a la gente, porque pues sí, como bien decían, todo el contenido que existe ahora está en inglés y la mayoría de la gente en México no habla inglés. Y al final de cuentas que fuera meramente visual, porque si tú intentas poner un manual explicando la situación, o sea, el 1% verdaderamente lo va a leer completo. O sea, tendría que ser algo meramente visual para que captara la atención y que se les pudiera por módulos o por niveles, incluso de un tipo de juego que pudiera apoyarlo de esa manera. Sí, yo creo que con que hagan las reglas y el contenido lo más amigable posible, yo creo que eso puede ayudar a meter más gente al deporte. Yo creo que lo que falta a veces, sobre todo para los principiantes, ¿no? Que son los que más se apoyarían en un podcast que te ayude. Yo creo que la información que ya tenemos todos y es gratuita es la más obvia, ¿no? O sea, como noticias. Pero yo creo que la gran duda de los principiantes es: ya sé que este güey trae este problema y ya sé que el otro jugador que tengo trae otra bronca. Yo creo que más aterrizarlo más al fantasy, ¿no? Aterrizar más la ayuda. No nada más dar las noticias y que el usuario tome su propio criterio para decidir qué hacer con su equipo, sino que existe una mesa de discusión o
o algún comparativo en el que digas, si tienes a este jugador o a este jugador, si vale la pena alinearlo, no alinearlo, o quién es, o sea, hacer unos rankings en el que te digan, si estás entre estos dos, vete por este. Porque creo que al final es cuando topan compares todos, porque las noticias que vemos en Twitter, pues habrá quien las sepa entender y habrá quien solamente las lea y diga como, ya me enteré de esto, pero no sé cómo aterrizarlo en mi equipo. Y hasta yo que eso va a ser, es lo que más hace falta. Y, por ejemplo, ¿ustedes están dispuestos a una vez a la semana escuchar un programa de 1 hora o se les hace muy largo? Yo sí estoy dispuesto. O sea, para ver, o sea, un programa bien con quién alinear, quién no, por qué meter esta semana. Yo los veo en inglés. En inglés sí los veo. O ir como en la chamba o les da flojera o... Lo puedes escuchar a la par, o sea, estás haciendo tu alineación y si tienes alguna duda. También pasa mucho que pues, hay jugadores que son muy buenos y los tienes que alinear todas las semanas y la duda va más por los de segundo escalón. Exacto. Porque pues como hay mucha gente que participa en tu liga, pues no puedes tener puros jugadores buenos. Bueno, todos son buenos, ¿no? Pero no, superestrellas. Entonces ahí está la duda, ahí surge. Yo creo que sería bueno el programa, mientras sea dinámico, o sea, se toquen cosas, traigas invitados, gente que sepa, como en plan de mesa de discusión, porque pues al final pues, la gente opina diferentes cosas, nadie tiene la verdad absoluta, entonces